¿Cómo medir la altura de un objeto usando un teodolito? Este instrumento sirve para medir ángulos de elevación y está conformado por un semicírculo, un popote, un hilo y un objeto pesado como una tuerca. Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos a cierta distancia del objeto a medir y con la ayuda del teodolito calcular el ángulo de elevación que se forma entre la visión horizontal y la cima más alta del objeto de la siguiente manera. Una vez que logramos observar la cima del objeto, marcamos aquí con el hilo el ángulo que nos dio. En este caso está marcando 122 grados o 58 grados. Con estos datos podemos calcular la altura de la lámpara. Trazamos nuestro ángulo de elevación, que es el ángulo de giro que se forma entre la visión horizontal y la cima de la lámpara. Y con la ayuda del teodolito hemos calculado cuál es la medida de giro. Recuerden que primeramente el hilo del teodolito estaba posicionado de manera vertical en 90 grados y se desplazó hasta 58 grados o 122 grados. Pero no vamos a utilizar esa medida como el ángulo de elevación, ya que simplemente es la medida del giro que se realizó. Si estaba colocado inicialmente en 90 y se movió hasta 58 grados, pues tenemos que calcular esta medida de giro. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente con una resta. A 90 grados le restamos 58 grados y por lo tanto el ángulo de giro o elevación fue de 32 grados. O también podemos hacerlo con el ángulo de 122 que tenemos. 122 grados, le podemos restar los 90 grados y obtenemos 32 grados. ¿Okay? Entonces 32 grados sería el ángulo de giro, que es equivalente al ángulo de elevación. Entonces, como pueden observar, aquí se está formando un triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Y entonces podemos determinar la medida de esta parte de la lámpara utilizando razones trigonométricas. De esta manera, nuestra incógnita en este caso, inicialmente, sería cuánto mide la distancia desde la cima hasta este punto, que le vamos a llamar X. Y ya tenemos el dato, que vendría siendo la medida de este lado que tenemos aquí, que es la distancia de separación entre la lámpara y la persona que está haciendo esta observación. Y medimos que esta distancia es precisamente 3 metros. Por lo tanto, aquí podemos observar que desconocemos en este triángulo rectángulo el cateto que está justamente enfrente del ángulo de 32 grados. Por lo tanto, este cateto sería el cateto opuesto. Y el cateto que conocemos, que es el que forma al ángulo de 32 grados, sería el cateto adyacente. Entonces, con las razones trigonométricas, recordemos que podemos utilizar el SOHCAHTOA para recordar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Y de esta manera, como tenemos que encontrar el cateto opuesto y conocemos el cateto adyacente, vamos a utilizar la tangente, que es aquella razón trigonométrica que involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente. De esta manera, vamos a plantear acá que tangente del ángulo de 32 grados pues va a ser igual al cateto opuesto, que viene siendo X, dividido entre el cateto adyacente, que mide 3 metros. Y entonces, para despejar la X, el 3 que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando a la izquierda. De esta manera nos quedaría que 3 multiplicado por tangente de 32 grados es igual a X. Y colocando esto en la calculadora, nos daría como resultado 1.874. Metros sería igual a la medida que hay desde la cima hasta este punto. Pero como queremos la altura completa, nos falta sumarle esta otra parte que está aquí abajo. Y observen que es equivalente a la medida que está aquí, que vendría siendo desde el piso, el suelo, hasta la vista de la persona, los ojos. Y eso lo podemos calcular con el flexómetro. Y observamos, medimos que esto mide 1.58 metros. Aquí colocamos 1.58 metros, que es la distancia entre el suelo y los ojos de la persona. Entonces lo único que hay que hacer para calcular la altura completa de la lámpara sería sumar nuestro resultado anterior más 1.58. De esta manera la altura de la lámpara va a ser igual a la suma de 1.874 metros más esta medida, 1.58 metros, que es la distancia entre el piso y los ojos de la persona, que nos da como resultado un total de 3.454 metros. Entonces esta sería la altura de la lámpara. ¡Genial!, ¿no?